En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio que necesita explicación, porque de lo contrario puede interpretarse muy mal. Primero hay que saber cuál era el mandato que había, según el Antiguo Testamento, sobre el tema de la venganza. La venganza, está aquí expresada, era legítima en el Antiguo Testamento, pero estaba medida, ojo por ojo, diente por diente. O sea, no puedes hacer más daño que el que te han hecho a ti. Ese daño lo puedes hacer, pero no puedes hacer más daño que el que te han hecho a ti. Esto, bueno, nos suena a nosotros como una barbaridad. Pero esta ley, la ley llamada del talión, ojo por ojo, diente por diente, fue en su momento un gran avance, porque antes no había ninguna ley que controlara el impulso de la venganza. Y si te habían dado una, tú podías, con la conciencia tranquila, según las religiones, por supuesto, anteriores al judaísmo, podías devolver 2, 3, 4, 5, 20... Lo que va a hacer en esta pedagogía que emplea Dios es primero medir las cosas. Cuidado. Si una persona te viene a robar, no le puedes matar. Si una persona te hace un insulto, no le puedes pegar 2 tiros. Si una persona te ofende con una categoría de 5, no le puedes devolver tú un acto de venganza con una categoría de 10. Ojo por ojo, diente por diente. Esto es el Antiguo Testamento. Pero Jesús, esto, insisto, que ya fue un avance comparado con lo que había antes del judaísmo, esto también lo corrige, y lo corrige de forma explícita. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, está indicando el Señor su conciencia de divinidad, su conciencia de que Él es Dios, porque si no nadie, un hombre, un profeta siquiera, podría modificar una ley que estaba recogida en el Antiguo Testamento. Pero Él, que es el legislador, sí puede corregir y modificar esta ley. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, ¿qué nos manda el Señor? Amad a vuestros enemigos, haced el bien al que os persigue y os calumnia. Y esto, desde mi punto de vista, es lo más difícil de todo el Evangelio. Lo más difícil de toda la moral que se desprende de las enseñanzas de Cristo. Algunos creen que lo más difícil está relacionado con el 6.º mandamiento, con el sexo. No digo que eso no sea difícil, pero amar al enemigo, hacer el bien al que te ha hecho el mal, eso es realmente difícil. Hace poco leía el testimonio de una madre que estaba en un grupo cristiano, un grupo católico, y en ese grupo entra una persona, o sea, un miembro nuevo del grupo, y cuando empiezan a conocerse, descubre que ese recién llegado había sido el que mató a su hijo. Le había matado porque iba bebido, un accidente de tráfico, había purgado su condena y estaba entrando en un grupo para aumentar su fe y también para no volver a cometer los errores que cometió. Para esta mujer, encontrarse en su grupo de oración con el asesino
aunque fuera un homicidio involuntario, pero con el que había matado a su hijo, fue un golpe durísimo. Y ella cuenta su experiencia, cuenta lo que le costó aceptar a esa persona y cuenta cómo fue decisivo este mandato del Señor. No es instintivo el perdón, lo instintivo es la venganza. Incluso una venganza que va más allá del ojo por ojo para que te tengan miedo y no te vuelvan a agredir. Sin embargo, Jesús nos dice, la venganza genera nueva venganza, la violencia genera nueva violencia y se entra en una espiral de venganza, de odio, de rencor que va aumentando y a veces pasa de generación a generación. Las heridas se atesoran cuando pasan los años y se transmiten como si fuera un regalo que se le hace a la siguiente generación. El odio hacia aquellos que al final ya nadie sabe cuál fue la causa de la enemistad, la causa del odio, que a lo mejor fue una pequeñez, pero que termina por derivar en grandes catástrofes, en crímenes incluso. Jesucristo no nos pone un listón bajo. No nos dice, sigue tus instintos. No, en ningún aspecto, tampoco en este aspecto del perdón, de la venganza. Siempre nos va a decir, mira a tu Padre del cielo, sed santos como vuestro Padre celestial es santo, sed perfectos como Él es perfecto. ¿Qué hace Él? ¿Perdona? ¿O es que Dios no nos perdona? ¿O es que Dios no tiene compasión de nosotros? Bueno, pues la medida que uses la usarán contigo. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Te han herido? Pídele a Dios ayuda, pídele ayuda. Pídele ayuda porque la situación puede ser muy dolorosa y muy difícil. Pídele ayuda. Pídele ayuda para perdonar. Pídele ayuda incluso para hacer el bien a quien te ha hecho el mal. Pero no te dejes llevar por el instinto, por la venganza, por la violencia. No te dejes llevar por ese sentimiento, porque al final incluso tú saldrás perdiendo. Que así sea.